Buen día, somos el equipo 6 y les vamos a presentar el género Haemófilos. Nuestro equipo está integrado por Jocelyn Huerta Andrade, Bárbara González Morales y Juan Carlos Bravo Hoyos. Para empezar, Haemófilos pertenece a la familia Pasteurella. Son bacilos gram negativos muy pequeñitos que no se mueven y no producen esporas. Esto significa que son bacterias que no tienen flagelos para desplazarse ni estructuras de resistencia como las esporas. Suelen vivir como comensales en la parte superior del tracto respiratorio humano, lo cual en principio no causa problemas, pero algunas especies sí pueden comportarse como patógenos y provocar infecciones importantes. El nombre Haemophilus viene del griego haima, que significa sangre, y philos, que es amigo. ¿Por qué se llama Haemophilus? Porque esas bacterias dependen de ciertos factores presentes en la sangre para sobrevivir y crecer. En particular tenemos al factor X y al factor B. El factor X es la hemina, esto deriva de la hemoglobina y sirve para que la bacteria pueda producir citocromos. Los citocromos son proteínas indispensables en su respiración celular. En otras palabras, sin hemina, Haemophilus no puede generar la energía que necesita. Por otro lado, el factor B, que corresponde al NAD, NAD es nicotinamida adenina dinucleótido, y funciona como una especie de coenzima que pasa electrones de una reacción a otra, algo así como una bacteria recargable. Si no lo tienen disponible en el medio, la bacteria no logra completar sus procesos metabólicos. Ahora bien, ¿por qué es importante este género desde el punto de vista clínico? Porque dentro de él encontramos especies muy relevantes, como Haemophilus influenzae y Haemophilus dustrelli. Haemophilus influenzae puede ocasionar desde infecciones respiratorias comunes hasta enfermedades graves como meningitis o epiglotitis. Haemophilus dustrelli provoca el chancroide. Esta es una enfermedad de transmisión sexual. Esto nos deja ver que aunque sean bacterias pequeñas, tienen un gran impacto en la salud pública. Si hablamos de sus características microbiológicas, morfológicamente son cocobacilos pequeños y pleomórficos. Ok, ¿qué es pleomórfico? Esto significa que no siempre tienen la misma forma, lo cual a veces dificulta su identificación. En la tinción de Gram se observan como bacilos cortos, solitos o en pequeños grupitos. En cuanto a sus necesidades de cultivo, aquí se nota lo delicadas que son. Hablamos de bacterias fastidiosas, es decir, muy exigentes. ¿Por qué? Porque no crecen en cualquier medio, sino que necesitan agar chocolate. El agar chocolate, recordemos que es un medio enriquecido donde los glóbulos rojos ya fueron lisados para liberar los factores X y B, de los que ya les hablé anteriormente, que ellas requieren. Además, crecen mejor en atmósferas con 5 a 10% de dióxido de carbono porque simula las condiciones de la nasofaringe, que es su hábitat natural. Y aquí quiero detenerme en algo curioso, el fenómeno del satelitismo. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo. En un agar sangre común, Haemophilus no suele crecer por sí sola, pero si en ese mismo medio hay presente Staphylococcus aureus, entonces sí se desarrolla. ¿Por qué pasa esto? Porque el estafilococo rompe los glóbulos rojos y libera el factor B, que es justo lo que Haemophilus necesita. Entonces crece alrededor del estafilococo formando colonias satélite. Es como si el estafilococo le estuviera como prestando ayuda, por así decirlo, para que pueda vivir. Ahora, hablando de las propiedades bioquímicas, bioquímicamente son bacterias catalasa y oxidasa positiva, lo cual significa que tienen enzimas capaces de descomponer peróxido de hidrógeno y de utilizar oxígeno en reacciones de transporte de electrones. Además, fermentan distintos carbohidratos según la especie, lo que también se usa para su identificación. Finalmente, en cuanto a su distribución, lo habitual es encontrarlas colonizando la nasofaringe humana, lo cual explica por qué muchas de sus infecciones son respiratorias. En algunos casos también pueden aparecer en animales, comportándose como patógenos oportunistas. En especies relevantes, primeramente tenemos a Haemophilus influenzae. Esta es la especie más importante del género en humanos. Tiene cepas capsuladas de serotipo B que causan meningitis, neumonía, sepsis, entre otras enfermedades. Al lado derecho podemos encontrar un medio agar chocolate y así es como se ve esta especie en el medio. Después tenemos Haemophilus ducreyi.
Esta causa chancroide, que es una enfermedad de transmisión sexual que se caracteriza por la presencia de úlceras genitales y esta se da en ambientes tropicales. Igualmente, al lado derecho, el medio en agar chocolate de esta especie. Después tenemos a Haemophilus aegyptins. Este está relacionado con la Haemophilus influenzae. Puede causar conjuntivitis con secreción micropurulenta. Después tenemos a Haemophilus parainfluenzae. Forma parte de la flora bucal y faríngea. No suele causar enfermedades, pero tiene infecciones oportunistas como es la endocarditis y la sinusitis. Después tenemos a Haemophilus saprophyllus, que también es parte de la flora bucal y faríngea. Puede causar endocarditis infecciosa. Tenemos Haemophilus paraprophilus. Esta está relacionada con la anterior mencionada, ya que comparten el hábitat. Y puede causar endocarditis aguda. Después tenemos la Haemophilus segnis. Esta es una especie comensal que habita en la cavidad oral y vías respiratorias, que tiene poca relevancia clínica. Después tenemos Haemophilus haemolyticus. Esta también vive en la flora orofaringea humana como comensal. Esta se puede confundir a menudo con Haemophilus influenzae, ya que son muy parecidas. Esta rara vez es patógena y normalmente se usa como falso positivo para diferenciarla de Haemophilus influenzae. Bueno, antes de hablar de su procesamiento, hay que recordar que Haemophilus tiene un metabolismo limitado. Esto quiere decir que por sí solo no puede producir ciertas moléculas esenciales para crecer. Esta bacteria carece de factores, que es el factor X y el factor V. El factor X es la hemina, que es una fuente de hierro que necesita para su respiración y metabolismo, y el V es NAD, que es una coenzima que realiza reacciones de energía. Un ejemplo sería la respiración celular. Esta bacteria, al carecer de estos factores, no puede crecer. Entonces los toma de algún medio, en este caso sería el agar chocolate. Aquí, la bacteria crece correctamente. También, crece alrededor de los discos, de unos encidiscos, o también, crece cerca de Staphylococcus aureus. Bueno, una vez dicho esto, el primer paso es la siembra en agar chocolate. Pues se toma nuestra asa bacteriológica previamente esterilizada, se toma una colonia, en este caso de Haemophilus, y se hace un estriado en 4 cuadrantes con cola de ratón. En el agar, pues, se incuba a 35 37 grados centígrados en 5% o 10% de CO2 por 24 48 horas. Y después, pues aquí la interpretación sería de que pues tendría que tener un crecimiento fácil, ya que, como lo había dicho, el agar chocolate contiene estos dos factores que son X y V, que permiten que la bacteria crezca correctamente. Después tenemos la prueba de los factores XV y XV. Aquí, pues, se realiza un masivo en un agar chocolate. Supongamos que este es un agar chocolate. En un agar sangre. Después del masivo, se colocan los discos previamente correctamente separados de los factores X y V y XV. Después se van a incubar a las mismas condiciones que había mencionado anteriormente, que son 35 37 grados centígrados en 5 o 10% de CO2 por 24 48 horas. Aquí la lectura es sencilla. Si el halo solamente estuvo alrededor de X o V, esto quiere decir que la bacteria requiere del factor X y V, y un ejemplo sería Haemophilus influenzae o Hemolyticus. Si el halo estuvo alrededor del disco V y XV, esto quiere decir que solo requiere del factor V. Un ejemplo pues sería la bacteria Haemophilus parainfluenzae y Segnis, entre otras. Si el halo estuvo alrededor del disco X
y XV, quiere decir que pues la bacteria solo requiere del factor X para pues su crecimiento, que es un ejemplo sería Haemophilus ducreyi. Pues en esta prueba, aquí el disco X o B nos sirve como control positivo y nos dice de que ambos factores están presentes. Después tenemos el fenómeno satelitismo, que es el procesamiento indirecto del factor V. Aquí en una placa de agar sangre vamos a trazar una línea central con Staphylococcus aureus. Después, con nuestra misma asa bacteriológica pues ya previamente esterilizada, vamos a estriar perpendicularmente a nuestra línea central con Haemophilus sin llegar a tocar el trazo que hicimos previamente. Esto igual se va a inocular a las condiciones que ya he estado mencionando y el resultado que se espera es que encontremos cerca de la línea que hicimos con Staphylococcus aureus, pequeñas colonias de Haemophilus. Esto pues ya que, como lo había mencionado, Staphylococcus libera al aislar los eritrocitos el factor V que pues Haemophilus aprovecha y utiliza para crecer. Por último, tenemos la prueba de porfirinas. Aquí, pues, se determina si el aislado puede sintetizar su propia imina, que es el factor X, a partir de la gamma ala. El primer paso, pues, es preparar una suspensión densa de, pues, nuestra bacteria, que sería la Haemophilus, en una suspensión con alfa ala. Esto después se va a incubar a temperatura ambiente o por 35 o a 35 grados centígrados por 3 o 4 horas. Esto se va a observar a luz UV en un tubo o en un pozo con fondo negro. Aquí el resultado de nuestros tubos sería de que si el tubo presenta fluorescencia, o sea, un color naranja o rojizo, esto quiere decir que es positivo, ya que la bacteria produce porfirinas. Esto quiere decir pues que no requiere del factor X. Y un ejemplo pues es Haemophilus parainfluenzae. En este caso, si nuestro tubo no presenta ninguna fluorescencia, quiere decir que nuestro resultado es negativo, lo que quiere decir que sí requiere del factor X. Un ejemplo, pues sería la especie Haemophilus influenzae o la ducreyi. Factores de virulencia y patogenicidad de Haemophilus influenzae. La cápsula polisacárida, en esta su principal factor de virulencia es en cepas capsuladas. Existen 6 serotipos, siendo el serotipo B el más virulento. Como función vamos a tener que va a resistir a la fagocitosis. Tendremos una protección frente a la activación del complemento. También facilita la diseminación sistemática que nos va a producir meningitis, epiglolitis y la septicemia. También tenemos las adhesinas. Estas van a permitir la colonización de la nasofaringe. Tenemos dos tipos, fimbriales y no fimbriales. Los pili o fimbriales van a unirse a receptores específicos en mucosas. Y las no fimbriales, estas facilitan la adhesión estable. Estas son estructuras, sin esas estructuras la bacteria no podría colonizar ni iniciar su infección. En lipolisacáridos es similar al EPS de enterobacterias, pero más cortos. Como funciones tenemos que es un tóxico directo para células epiteliales y ciliadas. Estas van a inducir inflamación intensa, lo que también se le conoce como daño tisular. Van a contribuir a la resistencia del suero humano y va a favorecer la adherencia a células epiteliales. Proteasa de IgA a A1. Estas enzimas que degradan selectivamente IgA secretora también inactivan la defensa principal de las mucosas y también nos puede favorecer persistencia en vías respiratorias. También tenemos proteínas que interfieren con el complemento. Algunas proteínas de membrana externa se unen a factores reguladores del complemento. Todo esto para evitar la lisis bacteriana mediada por el sistema inmune. También tenemos variación antigénica. Podemos tener cambios en cápsula y proteínas de la membrana. Todo esto nos va a permitir escapar de la inmunidad adquirida.
El biofilm. Estas cepas no tipificables forman biofilm en mucosa respiratoria. También protegen frente a antibióticos y a la respuesta inmune. Todo esto va relacionado con la otitis médica crónica y un EPOC exacerbado. Bueno, en resumen tenemos que los factores claves son la cápsula, que este va a ser el principal factor en infecciones invasivas como son la meningitis y la epiloguitis. Los y adhesinas van a ser responsables de inflamación, colonización y daño epitelial. También tenemos que la proteasa de IgA y evasión de complemento facilitan la persistencia. Y el biofilm va a ser clave en infecciones crónicas por cepas no tipificables. Factores de virulencia y patogenicidad de Haemophilus ducreyi. Bueno, para empezar tenemos los pili, que son las fimbrias. Esas van a facilitar la adherencia a células epiteliales y fibroblastos del sitio de su inoculación. También son esenciales para la colonización de la piel o también para colonizar la mucosa genital. Los lipolisacáridos, o comúnmente conocidos como LOS, esos son componentes de la membrana externa, similar al LPS, como he dicho anteriormente. Sus funciones son inducir respuesta inflamatoria intensa, daño directo a tejidos. También durante la ulceración, estas van a contribuir para darle la caracterización durante el chancroide. También ayuda a evitar la respuesta inmune por variación antigénica. Las proteínas de la membrana externa, estas intervienen durante la adhesión a las células del huésped y en algunas van a bloquear la acción del complemento, evitando la lisis bacteriana. La citoxina distensora, esta es una de las principales toxinas de Haemophilus ducreyi. Va a producir daño en el ADN en células epiteliales y durante su defensa. También actúan durante la apoptosis de los linfocitos. Van a provocar también inmunosupresencia local y contribuye a la necrosis y la ulceración. Las proteínas que interfieren con la fagocitosis, estas evitan que los neutrófilos y los macrófagos eliminen eficazmente a la bacteria y van a permitir la persistencia de la infección y el desarrollo de estas úlceras, y van a ser muy dolorosas y crónicas. La formación de microabscesos, estos a nivel histológico durante Haemophilus ducreyi inducen a acumulación de neutrófilos, y esos generan necrosis y los abscesos, obviamente, que clínicamente se manifiestan con úlceras supurativas. Igual, resumen clave, tenemos las pili y los OMS. Estos van a ser durante la colonización y la adhesión. El LOS, este es para la inflamación, la ulceración y evasión inmune. La citoxina es para el daño tisular y la apoptosis. La inhibición de fagocitosis, esta va a persistir esto va a permitir la persistencia bacteriana. Y los microabscesos van a provocar lesiones, úlceras y las úlceras típicas para el chancroide.